Dios que nos regala esta bendición de tener la comunión. Gracias a Dios por ello. Hemos estado viendo la mayordomía, ¿no? Hemos estado viendo un aspecto nada más. La mayordomía es bien amplia, puesto que entendemos que Dios es el dueño de todo. ¿Se acuerdan los 4 principios? Todo le pertenece a Dios. Dios es el dueño de todo, por creación. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, por creación, Dios es el dueño de todo. Pero, si Dios es el dueño de todo, ¿cómo es que nosotros llegamos a tener algo? Porque tenemos cosas. Tenemos la vida, tenemos ropa, tenemos un lugar donde dormir, tenemos alimentos, ¿no? Y algunos un poco más que otros. Bien, pero todos tenemos algo. Si Dios es dueño de todo, ¿por qué tenemos algo? El segundo principio nos dice: todo lo que tenemos, sí. Entonces, todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Es de Dios, pero en su bondad nos ha dado. ¿Cuánto de ello merecemos? Nada. ¿Cuánto merecemos de todo lo que tenemos? Nada. Es como sucede con nuestros hijos, ¿no? Como pasa con nuestros hijos normalmente. ¿Cuántas veces nuestros hijos se han portado mal? ¿Le negamos la comida? Aún si estamos molestos, todavía están los alimentos ahí, ¿verdad? Así hace Dios con nosotros. No es que está contento con la humanidad, porque la humanidad lucha contra Dios todo el tiempo, todos los días, todo el día, y nos incluimos ahí los cristianos. Luchamos muchas veces contra la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces no es que Dios esté contento, pero es un corazón bondadoso que da su luz, da su sol a buenos y malos, da su aire a buenos y malos. A todos nos da de su aire. Es por su carácter. Él es bondadoso, Él es amor. Es por su gracia, ¿ya? Entonces, si tenemos algo, es gracias a Dios. Incluso si no tenemos algo, es gracias a Dios, que no nos da aquello que podría destruirnos. Si tuviéramos todo lo que nuestro corazón anhela, podríamos autodestruirnos. Con el paso de los años uno mira atrás y se da cuenta, ¿no? Y por eso previene a sus hijos: no lo hagas, hijo, yo sé que sale de eso, es malo, porque ya ha visto, ¿no? Tanto en su vida, sus propios errores, como en los errores de otros. No lo hagas, ya hemos visto lo que pasa, no, hijo, no. Entonces Dios así, algunas cosas nos da y otras no nos da por su amor, para no destruirnos. Así que esto debería despertar en nosotros gratitud y no descontentamiento. ¿Por qué no tengo? Miramos alrededor, él tiene, incrédulo es, mal se porta, y cómo Dios le prospera. Este hermano no es fiel, apenas se asiste a la iglesia y Dios le prospera. Yo estoy fiel, estoy ahí, parece que todo me va mal. ¿Por qué? Y renegamos de Dios, ¿no? Porque no somos omniscientes, no somos capaces de ver todo lo que Dios está haciendo. Y muchas veces nos niega algo por nuestro propio bien. ¿Usted le da todo lo que su hijo pide? ¿Cuál sería el peligro si le diera todo lo que su hijo le pide? ¿Cuál sería el riesgo? Padres, ¿qué cosas piden sus hijos? Bastante cosas que les harían daño, ¿verdad? Y les tenemos que decir, no. Y a veces hasta nos asusta, ¿qué estás pidiendo? ¿Verdad? Bueno, Dios es bondad. Entonces, si tenemos algo, es gracias a Dios. Y si no lo tenemos, todavía debemos agradecer a Dios. Es su bondad, su protección. ¿Ya? Pero hay un tercer principio. Todo es de Dios, todo lo que tengo lo recibí de Dios, pero cuando Dios nos da, dice, ya, hagan lo que quieran con eso, no se preocupen. ¿Qué va a pasar después? ¿Cuál es el siguiente
¿no? Principio. ¿Cuál sería el resultado natural? Si tú vas a un trabajo y te dicen, ya, este va a ser tu trabajo, de esto te vas a encargar, vas a tener responsabilidad, ¿verdad? Si lo haces bien, probablemente vas a ascender. Si lo haces mal, probablemente esta te van a botar. Porque hay responsabilidades. Entonces, sí, Dios nos ha dado todo lo que tenemos, pero ¿eso qué significa? Que un día todos vamos a rendir cuentas. Todos. Nosotros los cristianos, sí. Y los no cristianos, también. En diferentes juicios, ¿no? El tribunal de Cristo para creyentes y hay otros juicios para no creyentes, ¿no? Tenemos el juicio de las naciones, tenemos el trono blanco, hay otros juicios para los no creyentes. Entonces, todos de todas maneras vamos a rendir cuentas a Dios por todo lo que hemos recibido. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tu cuerpo? Te di habilidades mentales. ¿Qué has hecho con tus dones? ¿Qué has hecho con tus hijos? ¿Qué has hecho con tu esposa? ¿No? Y todo lo que yo te he dado, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo has tratado? ¿Cómo lo has usado? Esto debe frenarnos al momento de querer tomar malas decisiones, porque voy a estar parado frente a Dios y Él me va a pedir cuentas. ¿Qué has hecho con tu matrimonio? ¿Qué has hecho con todo lo que te di? Así que, si tienes más, vas a rendir más cuentas a Dios. ¿Qué has hecho con el dinero que te di? ¿Cómo lo usaste? Invertías en lo que llaman ludopatía. Gastabas todo tu dinero jugando. ¿Cómo usabas tu dinero? ¿No? Entonces, todo esto, un día vamos a estar parados frente a Dios y vamos a dar cuentas. ¿Y cuál sería el siguiente resultado natural? Si vamos a rendir cuentas, ¿qué es lo que seguiría? Todos recibiremos alguna forma de recompensa. Bien, entonces vamos repasando. Primer principio, todo le pertenece a Dios. Segundo principio, todos somos administradores de Dios. Tercer principio, todos daremos cuentas a Dios. Cuarto principio, todos recibiremos recompensa. Algunos van a recibir una entrada amplia y generosa, ¿no? Hijo, tenías luchas, conocía tus debilidades, en todo eso actuaste con sencillez de corazón, me amabas, te hice pasar muchas pruebas y no renegaste de mí, ¿no? Seguías adorándome, te puse en cama en algún momento y aún así seguías adorándome. Bien, buen siervo fiel. ¿Has visto a mi siervo Job? Mira, lo ha perdido todo, aún su esposa, ¿no? Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete ya. Y dice, mira, yo salí desnudo del vientre y de la misma manera voy a regresar a mi tumba. Sí, voy a salir de este mundo, pero sea que tenga mucho, mira, Dios dio, Dios quitó. ¿Cuál debe ser mi actitud en cualquier circunstancia? Cuando Dios da o cuando Dios quita. Sea alabado el nombre de Jehová. Algunos van a entrar así, ¿no? Gracias Señor, ¿no? Van a entrar así. Otros van a entrar un poco avergonzaditos, ¿no? ¿Qué hiciste? Bueno, sí acepté a Cristo como Salvador. Perfecto. Y una vez que ya fuiste salvo, ¿cómo has vivido? Bueno, la iglesia no era mi prioridad. La palabra de Dios no era mi prioridad. No oraba, no buscaba de ti. La verdad, era un Sansón. A ver, les animo a decirme una virtud de Sansón. Una sola virtud de Sansón. Una sola. Ojo, que está en la lista de héroes de la fe. Está en la lista de héroes de la fe. Pero entonces, una sola virtud de Sansón. Para escucharlo, una sola virtud. Su fuerza.
ya no tenemos mucho que escoger, ¿no? En algunos, pensamos en David, la lista es larga, ¿no? Pensamos en Sansón, bueno, lo único bueno que se puede ver ahí es que le pidió permiso a su mamá para casarse con un incrédulo. ¿Se dan cuenta? Y está en la lista de héroes de la fe. Él está en el cielo, ya la Biblia da testimonio de él, ni hablar. Pero noten ustedes, ¿qué hay de bueno de hablar, de decir de él? Ese es el punto. Y algunos tal vez vamos a entrar al estilo Sansón, ¿no? Ya pasa, hijito, pasa. ¿No? Pasa. Por su gracia, por su misericordia, ya entraremos al cielo. Medio de contrabando, ¿no? Solo por los méritos de Jesús. Entonces, hermanos, por esto es el tema de mayordomía. Para usar bien todo lo que Dios nos ha dado. Ahora, todo lo externo y todas las áreas de nuestras vidas dependen de esta primera mayordomía. Si podemos pasar una. Esta primera mayordomía, ¿cuál es? La mayordomía del pensamiento. De aquí depende todo. Si tus pensamientos son malos, no vas a vivir para Dios. No vas a vivir para Dios. Aunque hayas aceptado a Cristo como tu Salvador, si no te estás alimentando de su palabra, si no estás buscando de Dios, si no estás rindiendo tu corazón a Dios, vamos a vivir como no creyentes, como si no tuviéramos a Cristo como Salvador. Entonces, de aquí partimos. ¿Qué es el pensamiento? ¿Alguien se acuerda? Sóplale un poquito, amigos, si puedes avanzar uno. A ver, ¿qué es el pensamiento? Voy a hacer de cuenta que no están leyendo. ¿Qué es el pensamiento? Es la capacidad de pensar. No se debe repetir la misma palabra cuando estás dando su concepto. Bien, es la capacidad de procesar información, de formar ideas mentales. Y para esto mucho va a influenciar tus vivencias, lo que has conocido o incluso tus emociones. Así que el pensamiento es un regalo de Dios. Es la capacidad que Dios nos ha dado para gobernar la tierra. Desde el inicio dijo, sojuzgar la tierra. Entonces ustedes tienen la capacidad de gobernar este planeta. Para ello necesitan entonces inteligencia. Necesitan la capacidad de pensar, procesar datos, examinar datos, unirlos, sacar conclusiones. Adán, en su obediencia, ¿qué es lo primero que hace? ¿Cuál es su primera reacción? Empieza a hacer un inventario. A ver, ustedes se van a llamar peces. Tú vas a ser el peje sapo, peje diablo, tú vas a ser cherno, bonito, perico, etcétera, etcétera. Empieza a ponerle, no, lo inventaría para una mejor administración. Inteligente era Adán. No era un ser simiesco, como nos dice la evolución, que ni siquiera sabía hablar, que tuvo que aprender a caminar. No, era un hombre formado y con mucha inteligencia. ¿Ya? Mucha inteligencia. Entonces, vamos a partir de ahí. Es un repaso. Vamos a entrar entonces al tema. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta oportunidad queremos pedirte, oh Dios, tu guía, tu dirección. Queremos aprender de ti. Queremos usar bien todo lo que tú nos has dado, de tal manera que cuando estemos frente a ti, tú te goces con nosotros, te goces de nuestras acciones, que no generemos tristeza a tu corazón. Padre, ayúdanos, guíanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces, hay conceptos modernos que están haciendo mucho daño, ¿ya? A veces nos hacen pensar que somos un producto formado por las experiencias pasadas. Todas estas experiencias se encapsulan y luego son guardados muy en lo profundo, pero desde lo profundo nos gobiernan. Este es el llamado subconsciente. Entonces, esos pensamientos desde lo profundo nos gobiernan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues somos víctimas de lo que hemos vivido. Entonces, si hoy soy malo,
es porque en algún momento mi padre, mi madre me trataron mal, entonces por eso soy malo. Entonces, con esa visión del hombre, ¿no? Todos los que están en las cárceles no son malos, son víctimas de la sociedad. Entonces, cuando entra un asesino, hay que estudiar su infancia. ¿Por qué? Porque ha tenido padres abusivos, ha tenido padres malos. Entonces no es culpa de él, es culpa de los padres. Ok, y si los padres fueron malos, ¿de quién fue la culpa? Del abuelo. Y si el abuelo fue malo, ¿de quién fue la culpa? Tatarabuelo. Al final, ¿quién es responsable? Nadie. Nadie es responsable. Todos son víctimas. Todos son víctimas. No, en la Biblia el hombre es responsable de sus acciones. Si yo hago lo malo, soy malo. Soy malo. Si yo miento, ¿qué soy? Mentiroso. En la Biblia el hombre es responsable de sus acciones. Y es responsable de responder ante sus experiencias. En una familia, 2 niños pueden ser criados con sus mismos padres y los 2 van a responder diferentes. ¿Han notado? Uno siempre es el más obediente y el otro es el más reacio siempre. Uno es el más chúcaro, como dicen en mi tierra, ¿no? Y el otro es más dócil. ¿Por qué? Si los 2 están bajo las mismas circunstancias, ¿por qué? Bien, entonces el hombre es responsable de cómo responde ante sus vivencias. Así que hay que tener cuidado porque hay dos fuentes, ¿sí? En la Biblia el hombre es responsable. Tenemos, el hombre finalmente es un todo. Pero vemos 2 componentes para las acciones de las personas, para su manera de ser, lo que llaman personalidad, ¿no? Su manera de ser o pensar. ¿Y cuáles son estas 2 fuentes? La primera son las experiencias formativas. Todo lo que es vivido de niño, ¿no? Incluso la Biblia nos dice que esto es muy fuerte. No estamos hablando de psicología. Proverbios 22:6. Esto lo saben casi todos los padres. Instruye al niño en su camino. Su camino puede ser rebeldía contra Dios. Padres que son rebeldes contra Dios van a enseñar a sus hijos a ser rebeldes contra Dios. Ese va a ser su camino. El camino en que instruyes a tu hijo, ese va a ser su camino. Y va a ser su lucha incluso cuando sea adulto. Incluso cuando venga Cristo. Les contaba, en campamento de adolescentes, muchos testimonios se escuchan. Uno de los más dolorosos fue cuando un niñito, afirmó haber visto en el celular de su padre imágenes inmorales. Y desde ahí quedó atrapado. Pasaba el tiempo y fue agarrando más amor por esto, más apego por esto. Y cada vez se hacía más fuerte. Después de algunos añitos, él todavía no podía ser libre de la adicción, este pecado adictivo para su vida, la pornografía. No podía dejar, después de varios años. Este padre tenía una práctica, le legó a su hijo, y después de años no puede todavía dejarlo. Tenía un compañero, un amigo de barrio, cuando vivía allá en Cartario, en Mitangamandario, que recuerdo en la adolescencia. Bueno, mi padre falleció cuando él tenía 9, así que muchas de estas experiencias ya no las tenía, pero, ¿no? Él llega contento un día: oye, Daniel, habla, ¿qué fue? Así como hablamos, ¿no? Ya, mira, hoy mi viejito, hoy día me va a enseñar cosas de la vida. ¿Qué? Vamos a tomar juntos. Vamos a tomar mi viejito y yo. Hasta el día de hoy, porque todavía lo tengo en contacto, no puede dejar el licor. Ya ha pasado, creo que está en su 3er, 4 matrimonio. Lo que los padres enseñamos a nuestros hijos va a hacer
va a formar mucho de su manera de pensar, mucho, incluso al venir a Cristo va a ser su tentación. Va a luchar contra eso, va a luchar, y muchas veces se va a preguntar por qué soy así. Pero la buena noticia es que no está condenado. Hay una segunda fuente, es el corazón. ¿Cómo respondes a esa experiencia? Dos niños en un hogar donde el padre es abusivo, maltratador, borracho, golpea a su esposa, y uno va a ser exactamente igual y el otro va a pensar, no quiero ser como mi padre. Yo quiero ser totalmente diferente. Y aborrece esa imagen de su padre y se va a ir al otro extremo. Va a ser un hombre bien dominado por su esposa. ¿No? Él no va a querer ser el matón, el que hace daño, que se va a ir al otro extremo. No va a ser el líder amoroso, pero líder. No, se va a ir al otro extremo. ¿Por qué? La respuesta de su corazón es importante. El hombre va a responder a esas experiencias. Mire por favor Primera de Reyes 11:4. Primera de Reyes, sí, 11:4. Primera de Reyes 11:4. Dice así: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre. No siguió el camino de David. Su corazón fue diferente al corazón de su padre. Esto es buena noticia, porque no estás condenado a ser lo que tus padres fueron. Es buena noticia, ¿verdad? Pero también puede ser mala noticia. Tus padres podrían ser hermosos hijos de Dios, fieles, aman a Dios, y los hijos podrían estar totalmente lejos de Dios, sin seguir el corazón, el camino de sus padres. ¿Se dan cuenta? Esto ya tiene que ver con la respuesta del corazón del individuo ante la situación. Entonces hay dos fuentes. Las experiencias formativas tienen mucho que ver. Nosotros los padres enseñamos a nuestros hijos. Una persona que ha tenido una decepción amorosa cierra su corazón, ¿han notado? Tiene una experiencia fea, entonces cierra su corazón y es más cuidadoso, cauteloso cuando otra persona se está acercando mucho, ¿no? ¿Por qué te acercas tanto? ¿Qué quieres? Y está a la defensiva. ¿Qué interés tienes? ¿No? Y se necesita mucho tiempo para que abra su corazón y paciencia, ¿no? Entonces, estas experiencias pueden dejar ciertos rasgos o características. Y aún viniendo a Cristo, tiene el poder para vencerlo, pero va a ser su tentación. Tus pecados y mis pecados de nuestra vida pasada, hoy son nuestra tentación. Cuando ya somos cristianos, son nuestra tentación. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Sí? Bien. Y los veo muy callados. ¿Ya? Entonces, tenemos dos fuentes ahí. Dos fuentes, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo responder? Bueno, hay un llamado por parte de Dios a renovar mi mente. Necesitamos renovar nuestra mente. ¿Y cómo? En Cristo Jesús, ¿no? Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú lo aceptas como tu Salvador, cuando tú rindes tu corazón a Él, Él envía al Espíritu Santo. Es conocido también como la mente de Cristo. Tenemos ahora en nosotros morando la mente de Cristo. Entonces ya podemos pensar como Él, porque cuando no es así, cuando no somos cristianos, entonces tenemos una mente natural, carnal, una mente que ve lo malo como bueno. No puede distinguir, le es locura las cosas de Dios. Las verdades de Dios son locura. Pero cuando ya venimos a Cristo, ¿sí? Tenemos al Espíritu Santo, Él nos ayuda a discernir. Sin embargo, todavía tenemos responsabilidad delante de Dios. Tenemos que cautivar, ¿no?, la mente. ¿Recuerdan Romanos 12:2? Esto lo sabemos ya de memoria. Podemos pasar un poco más, hijo, un poco más. Ahí está.
Experiencia formativa ya pasamos, corazón ya pasamos, ahí está. Bien, tenemos que renovar la mente, ¿sí? Entonces, tenemos la mente de Cristo y también tenemos una responsabilidad, ¿no? Tenemos todas las herramientas necesarias para hacer lo que Dios quiere que seamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Cuando normalmente mamá y papá tienen que salir y los hijos mayores tienen que cocinar, ¿no? Ellos entran a la cocina y lo único que ven son cucharas, platos, harina por aquí, arroz por allá, carne en la nevera, de repente pollo, y normalmente llaman a mamá y dicen, ¿y qué voy a comer? Hijito, ahí están las cosas. No hay nada. Mira, el pollo está en el refrigerador, ¿sí? El arroz está ahí en el depósito, lo único que tienes que hacer es cocinar. ¿Y cómo lo hago? La mamá se pasa media hora al teléfono, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así. Bien, ¿entendiste? Sí, mamá. Llega en la noche, hijito, ¿ya comiste? No, mamá. ¿Cocinaste? No, mamá. Hoy estarás de hambre. Sí, mamá. Tiene todo lo necesario para alimentarse, pero ¿por qué no se alimenta? Tiene todo allí, pero no lo hace. Aun cuando le enseñen, no lo hace, tiene flojera. Tenemos la mente de Cristo, pero ahora tenemos que trabajar sobre esa mente. Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo. No tome las ideas del mundo. No tome las ideas del mundo para tu propia vida. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Es la palabra metamorfosis, un cambio. Esa es la palabra transformaos. Hacer un cambio en nuestra mente. Nuestra mente necesita ser renovada, porque la que traemos del mundo está súper sucia, cochina, maltratada. Necesita ser limpiada. ¿Y qué es lo que la va a renovar? ¿Qué es lo que la va a limpiar? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para adecuarla a la palabra de Dios. Para eso necesitamos leerla, conocerla, asistir a la iglesia. Si voy una vez al año y encima no leo la Biblia, no tengo comunión con Dios, voy a vivir exactamente igual que un incrédulo. No voy a tener dominio sobre mi carácter. O sea, mi vida va a ser igual que la de un incrédulo. ¿Se dan cuenta? No voy a administrar bien. Voy a ser un mundano con el rótulo de creyente, salvo por la gracia de Dios, viviendo lejos de Dios. Lejos de Dios. Esto es un peligro, hermanos. Un peligro. Entonces, necesitamos y tenemos el deber de renovar nuestra mente con la palabra de Dios. De otro modo, hermanos, nuestras acciones van a ser bien penosas. Lo más triste es que vamos a hacer tropiezo a los que están a nuestro alrededor. Mírese, dice que es cristiano. Mira cómo vive. Mira cómo actúa. Ah, no, yo no quiero ir a tu iglesia. Si voy a ser igual que tú, voy a terminar como tú, mejor me quedo como estoy. ¿No? Entonces, eso más bien espanta a la gente. Pero cuando ellos ven los cambios, ven que nuestra mente está siendo cambiada, nuestra vida, nuestra manera de hablar, nuestras reacciones, las actitudes, son más como las de Cristo. Hay una rectitud. Este hombre era una mala persona, ahora es un hombre recto. Ama lo bueno, rechaza lo malo. Cuando necesito consejos, encuentro sabiduría en este hombre, en esta mujer. Entonces el Evangelio es más atractivo cuando ven los resultados del Evangelio. Si no están viviendo para Dios, más bien nos convertimos en tropiezo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, hay muchas áreas para el pensamiento. Hemos pensado en la preocupación. La preocupación puede ser por falta de confianza en Dios. Puede pasar esto. Pero también puede ser por falta de integridad. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, ser íntegros. Si haces lo correcto, vas a tener una conciencia tranquila y confiada.
Pero si haces lo correcto y no confías en Dios, te vas a ir ejercitando en la preocupación. Porque cuando tú te preocupas, tú no estás pensando en la soberanía de Dios. No estás sacando de tu mente que Dios es soberano. Y todas las cosas que te ocurren están bajo el control y dominio de Dios. Pero normalmente el que se preocupa no puede ver a Dios. Lo puede nombrar, lo puede mencionar y hasta puede mencionar versículos, pero no puede ver a Dios en el cuadro de su vida. No lo puede ver. Y como no ve a Dios, yo tengo que hacerlo. Y está todo el día, toda la noche caminando de un lado al otro, pensando, maquinando, ¿cómo lo hago? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo? Porque Dios no va a actuar aquí. Así era Jacob. Dios había prometido la primogenitura a Jacob. ¿Qué necesidad había de hacer trampa? Es el típico hombre preocupadizo, que quiere hacer él las cosas a su manera, a su forma. Eso hizo Jacob. Y Dios tiene que tratar con su vida, tiene que trabajar en él, tiene que hacerle pasar por las mismas circunstancias que él ha hecho pasar a otros. ¿Te gustaba engañar? Ahora vas a ser engañado. Y cuando lo regresa, Jacob todavía sigue siendo ese hombre astuto, preocupadizo, que no confía en Dios, pero él está más interesado en actuar. Entonces, ¿qué hace? Cuando está regresando, Dios batalla con él para hacerle perder el miedo y para quitarle la confianza en sí mismo. Y entonces lo dejan descoyunturado y cojito, y entonces dice, ya no tienes más alternativa. Bueno, tengo que confiar en Dios, no me queda otra. Y por eso él termina sus días diciendo así: tristes y amargos han sido mis días, siendo un creyente. Nos condenamos a nosotros mismos a tener una vida triste. ¿Por qué? Falta de integridad. Eso no tuvo Jacob. No confiaba en Dios. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Sé íntegro, haz lo correcto. Nadie lo está viendo, entonces un truco por aquí, truco por allá. Confía en Dios. Cuando uno no confía en Dios, se desespera. Entonces, por eso Proverbios 28:1, ¿recuerdan Proverbios? Hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan? Rápidamente lo voy a mencionar. Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué huye el impío? Su conciencia. Sabe que ha hecho daño, sabe que ha hecho mal. Hice mal aquí, hice mal allá. Un día me van a descubrir. No puede vivir en paz este hombre. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Y se ejercita en esto. Pero a diferencia del impío que hace lo malo aquí, hace lo malo allá, por donde va pasando hace lo malo y empieza a cosechar lo malo. La diferencia con el justo, el que honra a Dios, teme a Dios y vive para Dios, más el justo, ¿cómo está? Confiado. Es la conciencia que produce el vivir como a Dios le agrada, esta confianza, esta tranquilidad. Te puedes ejercitar en el temor si en lugar de confiar en Dios, no logras ver a Dios, no pones a Dios ahí en el cuadro y te ves tú tomando el lugar de Dios, accionando, buscando por aquí, solucionando por allá, moviéndote por aquí y no dejas a Dios obrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a estar preocupado todo el tiempo. Y si te sigues ejercitando en eso, cada vez va a ser más fácil preocuparse. Pronto vas a perder el gusto, el sazón por la vida. Vas a empezar a estresarte horriblemente, vas a empezar a tener problemas de salud, van a empezar a aparecer las taquicardias, vas al doctor, te dice no tienes nada. Te estás ejercitando en esto. Y esto es progresivo, sigue avanzando, no hay cuándo se detenga. Entonces, en sí lo que necesitamos son estos dos ingredientes. Necesitamos ser íntegros. Si no hemos sido íntegros, arrepentirnos, pedir perdón. Y necesitamos confiar en Dios. Los dos van juntos. ¿Puedes confiar en Dios cuando no eres íntegro? No se puede. Si eres íntegro y no confías en Dios, igualito vas a estar preocupado. ¿Ya? Entonces es un tema de confiar en Dios. Frente al miedo, ¿qué podemos hacer frente al miedo? ¿Recuerdan las 2M? A ver, no lo pongas todavía. Pon las 2M, por favor. ¿Ya? Las 2M. Movimiento misionero. Falta una, pastor.
El miedo es mentiroso. Te presenta un cuadro muy oscuro, muy triste, y pocas veces se cumple ese cuadro. Me voy a morir. ¿Y cuál es el problema si mueres? Ay, verdad, soy cristiano, ¿no? Vas a ir al cielo, tranquilo. El miedo es mentiroso. ¿Sabes por qué? No te deja ver a Dios en ese cuadro. Un cuadro tétrico, oscuro. No puedes ver a Dios. Todo va a ir mal, todo va a salir mal y estás todo el tiempo preocupado, ¿no? Angustiado. Llega el momento, no era nada. Pero ya malograste ¿cuántos días? ¿Cuántos días has malogrado? Llegó el momento, nada. Ay, meses he estado, días, semanas, preocupado. Y no era nada. El miedo es mentiroso. Mentiroso. ¿Y qué puedo hacer entonces frente al miedo cuando vienen estos ataques, hermanos? Mira el Salmo 103. Por favor, ve conmigo. Esto es lo que debes recordar, hermano. Esto es lo que debes recordar. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Y qué es lo que no debes hacer? No olvides ninguno de sus beneficios. Anota todo lo que Dios hace por ti, anótalo para que no te olvides. Hoy día Dios me salvó de esto. Recuerdo cuando Dios hizo esto. Recuerdo cuando Dios proveyó, no tenía nada y Dios proveyó de una manera milagrosa. Recuerdo cuando Dios estuve en una situación de enfermedad y cómo Dios obró proveyendo de manera inesperada. No olvides ninguno de sus beneficios. El Dios que te ayudó en esa situación es el mismo Dios que te puede ayudar ahora. Es el mismo Dios. No dejes que el miedo saque a Dios del cuadro. Repasa esto constantemente. Él es quien perdona tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es quien hace todas estas cosas en tu vida. Pastor, yo no puedo recordar un momento en que Dios haya hecho algo bueno por mí. Tal vez te pasa esto. Entonces, si somos de mentalidad muy, pero muy pesimista, entonces necesitamos pensar acerca de nuestra relación con Dios. Qué tan ingratos hemos sido, porque ni nos damos cuenta de las cosas que Dios está haciendo, tantas bondades que hemos pasado por alto. Y David dice, no puedes hacer esto, no puedes olvidar ninguno de sus beneficios, ninguno. No debes hacer esto. Dios no es malo con sus hijos, Dios no abandona a sus hijos. Nosotros le dejamos a Él. ¿Recuerdan el anciano que iba manejando y su esposa ancianita le reclama? Le dice, hey, viejo, hace tiempo que no me abrazas. Y él manejando le dice, yo nunca me moví de mi lugar. Yo siempre estuve aquí. Dios no se mueve, somos nosotros los que nos movemos. Dios siempre está allí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hermanos, no somos esclavos de nuestros pensamientos. No hay un subconsciente tirándolos, ¿no? Las cuerdas. Ahora es esto, ahora es esto. Bueno, soy inocente, todo estaba aquí, es fruto de lo que hicieron mis padres, el entorno en que viví. No hay tal cosa. Dios nos hace responsable de nuestros pensamientos. Controla tus pensamientos. Puede haber cosas externas o internas que disparen, detonen una tentación, un mal pensamiento. Pero no eres esclavo de ese mal pensamiento. Tenemos tendencias pecaminosas, Francisco, ¿te llaman? Tenemos tendencias pecaminosas en nuestro corazón, ¿sí? Que nos jalan, tiran de nosotros. Tenemos estas tendencias. Pero ¿estamos obligados a obedecerlas? ¿Somos esclavos de nuestros pensamientos? No.
Nosotros podemos controlar nuestros pensamientos. Dios nos ha dado esa capacidad. Miren Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Así soy, pastor, ¿qué voy a hacer? Sí, así es. Sí, somos malos, eso es verdad. Pero tenemos que cambiar. No podemos dejarnos atrapar por lo que somos en nuestra mente. Tenemos que crecer. Filipenses 4:8. Pastor, me enamoré, ¿qué hago? Ahora ya estoy esclavizado por este... No, hermanos. No, miren Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué debo hacer? En esto, el verbo pensar, ¿en qué forma está? Mandato. ¿Esto qué significa? Que Dios nos ha capacitado para obedecerlo, que tenemos la capacidad de obedecerlo. Podemos controlar nuestros pensamientos, es un mandato. Por lo tanto, sí podemos cumplirla. No somos esclavos de nuestros pensamientos. Esas son las cosas. Dios nos dice, en esto debes pensar. Te viene un mal recuerdo. Ya fue tratado, ya fue perdonado, pero otra vez viene. ¿Qué digo? No. Debo pensar en todo lo puro, todo lo honesto, lo verdadero, todo lo justo. En esto debo pensar. No. Te viene un mal pensamiento, ya sea en un momento. Estás tranquilo haciendo algo, viene un mal pensamiento. No eres esclavo de ese mal pensamiento. Así que somos mayordomos de nuestros pensamientos. ¿Qué vas a hacer con ese mal pensamiento? O decides, porque ya es una decisión, en esto pensar, no voy a pensar en esto. En su lugar voy a pensar en qué dice Dios. Para esto necesito llenarme de la palabra de Dios. ¿Me viene una tentación? No. Voy a pensar en todo lo que es bueno, justo, puro. Pero si viene un mal pensamiento, y yo digo, mientras no lo haga, no hay problema. Y empiezo ahí a darle vuelta, y si hago así, y si hago de esta forma, entonces estoy pecando en mi corazón. Pero a la vez estoy preparando mi corazón para una futura caída. Porque las acciones no son lo único, son lo último. Primero se genera la lucha en nuestra mente. Si perdemos en nuestra mente, las acciones son lo último. Así que debo elegir honrar a Dios con mis pensamientos. ¿Sí? Pastor, a veces me vienen ideas raras. Bueno, no eres esclavo de esos pensamientos, sácalos. Pastor, mi hijo tiene ciertas tendencias, lo veo. Ya, es la tendencia pecaminosa. Hay que ayudarle entonces a pensar correctamente. Es lo que nos dice la ideología de género, ¿no? Y si tu hijito, tu hijita tienen estas manifestaciones, tienen esta inclinación hacia la homosexualidad, bueno, hay que ayudarles a pensar correctamente. No es para decir, ay, si me pasa a mi hijito, sí, y generar empatía con todos ellos. No, hay que enseñarles a pensar correctamente. No podemos hacer todo lo que nuestro corazón pide. Si tiene esta tendencia, es una tendencia pecaminosa, hay que enseñarles a pensar correctamente. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Por qué Dios ha creado solo hombre y mujer? Y si ha creado solo hombre y mujer, cualquier distorsión, ¿qué es? ¿Es la voluntad de Dios? No. Entonces no es aceptado por Dios. Entonces, ¿qué es? No es amor, es amor. Es amor al pecado. Pero ojo, eso no significa que les odiamos. Por amor a Dios y por amor a su alma, les enseñamos la verdad para que tengan la oportunidad de arrepentirse y estar en una correcta relación con Dios. ¿Ya? Pues no se asusten cuando escuchan de ellos decir, ah, claro, y si tu hijo fuera así, entonces uno ya rápidamente entra en shock, ¿no? Porque está tocando algo emocional muy fuerte, son los míos, son mis hijos. Pero la Biblia tiene respuesta, hay que enseñarles. O sea, si mi hijo es un pirómano, si mi hijo tiene esas tendencias a ser violento y le gusta golpear a otros, así mi hijito, pero hay que apoyarte, mami. No, hay que criarlo bien, hay que disciplinarlo en ocasiones. Golpeas a otro, te tengo que castigar. ¿Se dan cuenta? Entonces no es para abandonarlos así, los condenamos a ellos.
¿Sí? Entonces, ¿qué es lo otro que debo hacer? Según a los Corintios 10, porque debemos tener control, dominio de nuestros pensamientos. No somos esclavos de nuestros pensamientos. Según a los Corintios, capítulo 10, perdón, noten ustedes, a partir del versículo 3, pues aunque andamos en la carne, estamos vivos, estamos en esta carne, no militamos en una carne. Entonces no tenemos un FAL, UCI, Dalit, ¿no? No tenemos este tipo de armamentos, ¿ya? No usamos pistolas. Eso no puede hacer nada contra el pecado. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué armamentos nos ha dado Dios? Porque estamos en una batalla. Y Dios no nos va a mandar a una batalla sin armamentos, ni capacitación. Pero estamos en una batalla. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos en una carne. Nuestra milicia no es en una carne. ¿Sí? No tenemos una práctica de piste puñal. ¿Sí? No tenemos tampoco práctica para el tiro al blanco, ¿no? No tenemos polvorín ni nada de esto. Entonces, ¿qué nos ha dado Dios para poder batallar contra el pecado? Bien, dice ahí el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero sí son poderosas en Dios, para destruir fortalezas. La destrucción de fortalezas. Entonces, sí tenemos armas, y su objetivo es destruir fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Argumentos, dice ahí el versículo 5. Filosofías, todo tipo de conocimiento que se levanta contra Dios. Derribando argumentos, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, hay filosofías, hay pensamientos, corrientes de pensamientos, ideologías, por todos lados. Y muchas de estas fortalezas están instaladas en nuestra mente. Y la palabra de Dios lo que hace es destruir esas fortalezas. Se han acentuado tan fuertemente en nuestra mente, se han hecho tan nuestras, la hemos abrazado y hemos aprendido a amarla tanto, que aunque la Biblia diga, no es así, hijito, no importa lo que la Biblia diga, yo me quedo con esto. Pero la Biblia dice, no importa lo que la Biblia diga, yo me quedo con esto. No importa lo que la Biblia diga, yo amo esto, es lo que aprendí. No importa lo que... Son fortalezas. Y los romanos, cuando llegaban a ciertos lugares y encontraban oposición, ¿saben lo que hacían? Quemaban, derribaban esas fortalezas. Pablo está hablando aquí, está pensando en la estrategia que tenían los romanos. Los romanos tenían varias estrategias. Tenían las llamadas cabezas de playa. ¿Qué hacían en las cabezas de playa? Normalmente lo que hacían era avanzar, adentrarse en una región, y una vez que se adentraban y batallaban y tenían el control. Gracias. Entonces, cuando batallaban y tenían el control, ¿qué hacían? Para seguir introduciéndose y no perder lo que han ganado, construían fortalezas temporales, levantadas con generalmente árboles que habían alrededor, los tumbaban y hacían fortalezas. No eran tan elaboradas, precarias, pero lo suficiente para defenderlas. Avanzaban, se internaban y después otra vez batallaban, ganaban este lugar, armaban otra fortaleza. Y es así como iban adentrándose. Es la forma, es la estrategia que usa Satanás para ganar nuestros pensamientos. Haciendo fortalezas, haciendo que aceptemos ideologías de este mundo como si fueran buenas. Es increíble, pastores que aceptan y hermanos batallando por una ideología que persigue a sus hermanos. Lo voy a decir abiertamente, el comunismo persigue a los cristianos. Es increíble que creyentes apoyen el comunismo. Es increíble. Es increíble. ¿Se dan cuenta? Fortalezas en la mente. Están ahí, bien arraigadas. Y como el creyente no conoce, entonces ¿qué hace? Como no conoce sus principios, entonces ¿qué hace? Las acepta y se asienta ahí. Y Satanás sigue entrando y sigue formando fortalezas.
Las herramientas que tenemos, las armas de nuestra milicia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, sirve para ir derrumbando estas fortalezas y aceptar la sencilla palabra de Dios. Si nos sentáramos a conversar sobre todo lo que creemos de esta vida y de este mundo, encontraremos, mira, acá acabo de detectar esto, mira, acá hay esto, mira, acá hay esto, mira, acá hay esto, mira, acá hay esto, y aquí hay esto. No sabía que había todas estas cosas en mi mente. Sí las hay. ¿Cuántos creen que está bien disciplinar a nuestros hijos? ¡Oh! ¿Golpear a mi hijo? Jamás en la vida, jamás. No te estoy diciendo golpear a tu hijo, disciplinar a tu hijo. Para muchos, creyentes incluso, me sorprendió que un creyente decía: jamás voy a disciplinar a mi hijo. Nada que con dominio propio, que darle en donde debe ser, de manera... No. Yo le hablaré fuerte. Si es necesario, le voy a gritar, pero nunca voy a castigar a mi hijo. Tienes una fortaleza. ¿Se dan cuenta? Es así. Satanás va trabajando, va poniendo en nuestra mente muchas fortalezas. Y la idea es que la palabra de Dios, estas armas sirven para derribar en nuestra mente estos argumentos, pero también en el mundo. Estos son los apologetas, que salen y derriban estos argumentos afuera. ¿Se dan cuenta? Entonces es increíble que cristianos todavía tienen ahí estas fortalezas. Y después de años de creyentes todavía abrazan estas fortalezas. Y no las destruyen. No están luchando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Noten el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Batalla contra Dios, pero la tenemos ahí bien alojadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando Roma invadía un lugar, cuando ganaba una batalla, ¿saben qué hacían? A todos los perdedores los llevaban, ¿cuál es la palabra? Cautivos. ¿Cuál es la palabra que aparece acá? Llevando cautivo. Entonces, los derrotados iban con alegría, cantando himnos, cantos, salmos ahí. Nos llevan a otro país, qué chévere, vamos a ser allá dominados, controlados, qué bonito. Así se iban. Se iban jalados y... ¿no? No quiero ir, quiero quedarme en mi tierra. No, vamos a llevarte contra tu voluntad. Y aquí dice, llevando cautivo todo pensamiento. Nuestros pensamientos son inquietos. Y tenemos que llevarlo a la obediencia a Cristo. Porque nuestra mente viaja por aquí, por allá, es bien desobediente nuestra mente. Y tenemos que arrastrarlo. A veces no quieren nuestros pensamientos. Si no me crees, cuando hagas tu devocional, abre tu Biblia y lee una porción. Hago eso, pastor. Habrás notado cómo lucha tu mente. Te levantas en la mañana a leer la Biblia. Tengo que cocinar. Oye, ¿tú qué es esto? Tengo que pagar la deuda, el gas, la luz, el internet. Qué casualidad que en ese momento te acuerdas todo. Todo te acuerdas, todo te acuerdas. ¿Por qué? Nuestra mente es así, inquieta. Nuestra mente tiene una facultad que el cuerpo no. El cuerpo donde está se queda. La mente puede viajar casi sin límites, ¿no? Sí tiene límites, por si acaso, ¿no? Porque no puedes imaginar un cuadrado redondo. Sí hay límites. Entonces, nuestra mente sí puede viajar por todos lados. Puedes viajar acá, viajar allá y recordarte aquí y recordarte allá. Entonces nuestra mente es muy inquieta. Necesitamos aplicar el dominio propio. Ven para acá, Cholito. Ven. No, pero ven contra su voluntad. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No sabes cómo va a ayudar esto en la tentación. ¿Cómo va a ayudar esto en la tentación? Tienes que derribar esas fortalezas y obligar a tu mente a disciplinarse. Estoy leyendo la Biblia. No, pero tiene que... No, mente, no. Y voy a leer en voz alta. Y voy a leerlo 2 o 3 veces para pensar en lo que el texto me está diciendo.
Ya vi una, ya ahora sí lo cierro, me voy corriendo. Ya cumplí con Dios. Tampoco es para cumplir con Dios, como pensamos a veces. Hay que leerlo bien. ¿Ya? Entonces hay que cultivar el dominio propio. Hay que trabajar. Esto es para trabajar, llevar cautivo a tus pensamientos. Lo amarras y contra su voluntad. Tienes que venir a Cristo. También te inquieta, ¿no? Tienes que venir, disciplinarlo, aplicar el dominio propio en nuestros pensamientos. A partir de aquí, hermanos, vemos diferentes áreas en que los pensamientos son tentados. Uno de ellos son los ojos, ¿verdad? Especialmente los varones. Es curioso cuando usted lee en Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés. ¿Está ahí, hermano? ¿Está todo bien conmigo? ¿Sí? Allá. Ya, no quiero perderlos, hermano. Ya, vamos entonces a Eclesiastés. El capítulo 1 es bien interesante. ¿No? Es bien interesante. Generación va, generación viene, más la tierra permanece. El sol sale, el sol se pone, versículo 5, ¿no? Habla de un ciclo, ¿sí? Un ciclo que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite, ¿no? El viento tira hacia el sur, rodea el norte, va girando de continuo y sus giros vuelven el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. O sea, hay una constante que se repite y se repite. El mundo es así, no hay nada nuevo debajo del sol, es la conclusión, versículo 10. ¿Hay algo que se pueda decir, aquí esto es nuevo? No, no hay nada nuevo. Pero, ¿qué has insertado ahí el versículo 8? Si está hablando de ciclos que se repiten y se repiten y se repiten, el río va al mar, ¿no? Se evapora, se forman las nubes, llueve, otra vez el río va al mar. Son ciclos que se repiten y se repiten. ¿Qué hace en medio de esos ciclos el versículo 8? Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por eso dicen la rutina aburre, ¿no? Sin embargo, en medio de eso está insertado algo interesante, el versículo 8. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Pero si está hablando de ciclos que se repiten y se repiten, ¿cómo es que el ojo nunca se sacia? Ese es otro ciclo que se repite. El ojo siempre está buscando cosas y se cansa de algo y sigue buscando más. El ojo tiene esta particularidad, es la concupiscencia del hombre, tiene esta particularidad. Nunca se sacia, siempre quiere más. Y esto resulta fatigoso, pero igual quiere más. Cuando un niño empieza mirando hasta una imagen, o un adulto, una imagen de una mujer mal vestida, a la siguiente ya no quiere una imagen de una mujer mal vestida. ¿Qué quiere? Más fuerte. Y más fuerte. Y más fuerte. Y el pecado resulta así. ¿Ves un tiempo esto? Te cansa, te es fatigoso. Necesitas más, porque igual no se sacia. Y ves esto es más fuerte, pero después te cansa. Y necesitas emociones más fuertes. Y ves por un tiempo y después te cansa. Necesitas más fuerte y así el ojo nunca se sacia. Y ese es su ciclo. Aunque es fatigoso, nunca se cansa. Entonces, si empezamos a ver algo que no es correcto, nos va a cansar dentro de poco y vamos a querer más fuerte. Y nos va a cansar y vamos a querer más fuerte. Por eso cuando un jovencito empieza desde muy temprano en actividad sexual, treintañero, está cansado de todas las experiencias con mujeres y quiere experimentar más fuerte. Y por eso le dicen a muchos mujeriegos, probablemente este va a ser un homosexual. ¿Qué estás hablando? Miren las experiencias. Empiezan con marihuana, que es bien suave, y después van con cosas más fuertes, terminando hasta el crack. Y van subiendo, y van subiendo, y van subiendo, y van subiendo. Hasta lo más fuerte.
y el pecado siempre es así. Entonces, algo que ves, algo que escuchas y detona tus pensamientos. Si no lo cortas a este punto, entonces, vas a terminar muy atrapado. Entonces, algunos libros como En el altar de la idolatría sexual, si va a leerlo, tengan mucho cuidado con los primeros capítulos. Mencionan muchas de estas experiencias penosas, de gente que ha sido atrapada y ha sido progresivo, ¿no? Si va a leerlo, es de Gallagher, si va a leerlo, con mucho cuidado en los primeros capítulos, especialmente los 2 primeros capítulos. Los demás son muy buenos y hablan de este tema. Así que hay que tener mucho cuidado allí, porque esto es adictivo y siempre pide más. ¿Por qué? El ojo no se sacia de ver, nunca se satisface, quiere más y cada vez más fuerte y más fuerte. Entonces debemos tener cuidado, cortar allí. Y este es un ciclo que se repite y se repite. Está en medio de ciclos repetitivos y que al final cansan, pero igual no está saciado, así que busca más fuerte. Y después se cansa otra vez, pero no está saciado, más fuerte. Así funciona el pecado. Así que debemos tener cuidado. Mira el Salmo 101, versículo 3. Salmo 101, versículo 3. Dice, Salmo 101, versículo 3. Salmo 101, versículo 3. Yo lo leo. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. No pondré delante de mis ojos, ¿qué? Cosas que no son agradables a Dios, cosas injustas. ¿Ya? Job 31, ¿sí? Job 31, 1, dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Jesús dijo, cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, pastor, pero yo estoy viendo, no estoy haciendo nada, no estoy actuando. Sí estoy actuando. Y Jesús dijo, si la miro para codiciarla, ya adulteré en mi corazón. Eso significa que debemos tener cuidado con nuestros ojos. Debemos tener mucho cuidado. ¿Sí? Porque eso va a llenar nuestros pensamientos. Salud, hermanos. Eso va a llenar nuestros pensamientos. Entonces, va a ir despertando en nosotros. Va a ir despertando. Entonces, tenemos que tener cuidado en cómo controlamos nuestros ojos. Varones en especial. Bueno, los varones. Pero damas que dicen, yo me he visto como quiera. Allá ellos enfermos, como miran. El asunto es que la mujer también tiene una responsabilidad. La mujer cristiana tiene una responsabilidad. Cuando quiere exhibir su físico, su fisonomía, entonces, y no está pensando en honrar a Dios con su vestimenta, va a hacer que resalten ciertas partes de su cuerpo y no puede ser para honra y gloria de Dios. No está pensando en Dios al momento de vestirse. Está pensando en qué. Me gusta, yo me siento bien. No está pensando en Dios, no está pensando en la otra persona, no está pensando en los hermanos, está pensando en que le gusta y se siente bien, para no admitir que traer las llamadas de otros puede ser bastante halagador. Saberse que su belleza puede atraer a otros puede ser bastante halagador y un masaje al ego. ¿Ya? Entonces no vamos a entrar en detalles, si el pantalón, el vestido. El asunto es vestirse con pudor y modestia, para no ser tropiezo a otros, a los varones. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Entonces terminamos con Santiago. ¿Sí? Avanzamos, hijo. Santiago. ¿Están ahí, hermanos?
culpa. Ustedes dicen amén, yo sigo. Bien, vamos a tomar poco tiempo con esto, pero si es necesario. ¿Ya? Si es necesario. Vamos al libro de Santiago capítulo 1. ¿Sí? Dice del versículo 12 al 18 que se ha leído, 12 al 18 que se ha leído, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces hay un ánimo a no ceder a la tentación. Algunas doctrinas dicen, bueno, Dios es soberano, Dios es culpable de todo, ¿no? Dios creó el bien, Dios creó el mal. ¿Por qué Él es soberano? Él creó el mal también, ¿no? Él es soberano. Entonces, si Dios creó el mal, algunas doctrinas dicen así, no yo por si acaso, ¿ya? Entonces, si Dios creó el mal, entonces, y como Dios es soberano, es Dios el que me tienta. ¿Por qué me dejó caer en el pecado? Si yo caí, Dios ya lo sabía. Y Dios no es solo que sabe, sino que Dios lo hace. Por lo tanto, yo no soy culpable ni responsable de mis pecados. Dios es el responsable porque es soberano. Y cuando decimos soberano no hablamos de conocimiento, hablamos de acción. Estoy hablando de los resultados naturales de pensar en el calvinismo, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Versículo 14, sino que el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De su propia concupiscencia, de su propio corazón. Ahora, esta palabra atracción es bien interesante. Es la palabra que se usa en contexto de caza. Cuando se pone un cebo para arrastrar a la víctima, atraerlo con carnada para que caiga en la trampa. Esa es la palabra atraído. Podemos pensar en el cebo, ahí como ven en la imagen, en un cebo puesto en una carnada puesta en un cordel, un anzuelo, perdón, y va a resultar atractivo al pez, ¿no? Si tú tiras, ya he hecho esto cuando hemos ido de viaje, hemos estado en Cerro Azul, tiras solo el anzuelo, no vas a pescar nada, ¿no? A lo más un zapato, un zapato más o menos 50, no sé qué me sale. ¿Ya? Es lo que más puedes pescar. Pero si tú quieres pescar peces, tienes que poner algo que le guste al pez. Empezamos a poner muyes, no pescábamos nada. Entonces la gente que ya vive ahí, que ya conoce, nos decía, no, tienen que usar esta carnada. Entonces hay lombricitas afuera que lo parten en pedacitos, eso le atrae al pez. Tirábamos muy a cada rato, ¿no? Nada pescamos. Pero cuando empezamos a poner las lombricitas, estas largas cortaditas, empecé a pescar. Recién empecé a pescar. ¿No? Ahí recién. Tiene que ser algo que le agrade a la víctima, al animal o al pez que va a ser pescado. Entonces, nuestra concupiscencia nos atrae con algo que nos gusta, que es nuestra tendencia. Pero es una atracción, es un ven, ¿no? Ven. Entonces, como cuando van jalando ahí, ¿no? A la presa para que caiga en la trampa. Es llevarlo fuera de su lugar seguro. Esa es la idea, atraído. Sacarlo de su lugar seguro para poder atraparlo. Eso hace la tentación. Para capturar el alma, el corazón de la persona, del creyente, lo saca de la voluntad de Dios. Mira, no es malo, no es tan malo. Además, mira, vas a tener gozo, vas a tener placer. Te va a ir bien, va a ser bonito, mira cómo lo vas a disfrutar. Entonces empieza a atraerlos. En este punto te promete satisfacción. Te promete satisfacción. Aquí tienes una lucha. ¿Lo hago? No lo hago. Pero si lo hago, van a venir consecuencias. Y si no lo hago, y la tentación es más grande cuando promete más. Para un jovencito, cuando una señorita, la más bonita de la clase, le dice que está interesado, le muestra interés,
Y si le pierdes tu oportunidad y sus amigos están, no seas sucio, es la más bonita del salón. Entonces la tentación es más grande. Pero cuando es la más feita del salón, se burla, ¿no? Mira, que más bien pierde la tentación. No. Entonces la tentación es más grande en la medida en que promete más satisfacción y masajea más tu orgullo. Mira, lo más bonito es el pecado. Entonces es más grande la tentación, causa más atracción. Así que tu lucha es, ¿lo hago? No lo hago. Todavía puedes pensar, todavía puedes ver a Dios. Te preocupa todavía lo que piense Dios. Y te preocupan las consecuencias en esta primera etapa. No, y si no lo hago, no. Uy, hermanos, aquí es lindo orar, Señor, no me dejes pecar contra ti. Y huye. Señor, no me dejes, impídeme de pecar contra ti. Y huye, porque si te quedas ahí, ya estás frito. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si ante la tentación todavía estás en duda y decides, no, voy a honrar a mi Dios, voy a aplicar Filipenses 4, 8. En esto pensar, no tentación, no. Pero si en lugar de eso, no, voy a solo jugar con mi mente, ¿no? Entonces viene la segunda etapa, que dice el versículo 14, de tu propia concupiscencia eres atraído, ¿ya? Pero si muerdes el anzuelo, si aceptas la mentira de que eso te va a traer satisfacción, ya pasas a una segunda etapa, seducido. La palabra seducir ya significa capturar. Capturar. Es diferente a atraer. Entonces, aceptas que la mentira del pecado que te va a traer satisfacción y ya no piensas en ¿lo hago o no lo hago? Ahora piensas, ¿cómo lo hago? Para no ser descubierto, para no tener las consecuencias. ¿Cómo? Ya empiezas a pensar solo en cómo hacerlo. Para este punto Dios se ve lejano. Ya no ves a Dios, ya no estás pensando en Dios, solo ¿cómo lo hago? Y entonces, frito, cambia su nombre de pez a pescado. Y dejas el mar y vas a parar a la sartén. Debemos tener cuidado con nuestros pensamientos. Eso fue lo que hizo la serpiente en el Edén. Para que Eva pueda entrar en la tentación, para que Eva pueda caer en la tentación, tuvo todo un trabajo espectacular, que ya lo hemos mencionado muchas veces, por eso no vamos a tomar tiempo, ¿verdad? Cambió su percepción de Dios. Y entonces, wow, resulta que era tan feo que no lo podía ni tocar, pero en realidad, ahora que lo veo es bien agradable, bien bonito. Y se ve rico, y me va a dar sabiduría. ¿Cuántos beneficios voy a tener? ¿Lo come? Me engañas. Así funciona la tentación. Debemos tener cuidado entonces con la tentación, y esto se aplica a cualquiera. La tentación para mentir, la tentación para robar, la tentación sexual, en cualquier área se aplica eso. Así que debemos tener cuidado. Cuanto más cuidadosos, mejor. Honremos a Dios con nuestros pensamientos. Padre Celestial, en esta oportunidad queremos pedirte que nos ayudes. Si hay hermanos que están siendo tentados en este mismo momento, en estos días, dale la fortaleza para huir, para aplicar dominio propio a sus pensamientos, que no cedan ante el pecado, que luche fuertemente, mi Dios. Ayúdanos, no nos dejes caer en la tentación. Padre, te suplicamos también, oh Dios, que nos ayudes a crecer en nuestro deseo de estar cerca de ti, de buscarte con todo nuestro corazón, de dejar de confiar en nosotros, de poner nuestra mente a tus pies, llevarlo cautivo a la obediencia, llenarlo de tu palabra y así, oh Dios, experimentar triunfos espirituales. No podemos sin tu ayuda, te necesitamos tanto.
No podemos confiar en nuestra carne. No podemos confiar en nuestro corazón, es tan engañoso. Oh Dios, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.